logramos soltar esta tuerca de la siguiente manera. En el caso mío, como yo tengo la pistola de impacto, sostengo esta pieza que se llama el cubo, le dicen el cubo a esto de interior, esto de aluminio. Lo sostengo y con la pistola de impacto suelto la tuerca. Acá lo mismo, sostengo el cigüeñal y suelto la tuerca con un guante, porque esto tiene bordes cortantes. Al extraer esta tuerca, tengo cuidado con la arandela, cuidado con esta arandela, y acá también. Creo que estas dos tuercas son iguales, voy a verificarlo. La del cigüeñal es más ancha, la cigüeñal es un poquito más ancha. Vamos a ver, son diferentes, no son diferentes. La del embrague es ancha en su interior. La del cigüeñal es un poco más angosta. De grosor, la del embrague es más delgada, un poquito más delgada. La del cigüeñal es un poquito más gruesa. Las arandelas. Esta arandela no tiene ninguna guía, que es la del embrague. Solamente tenía una muesca para evitar que se soltara la tuerca. En cambio, la arandela del cigüeñal sí tiene una marquita. Esta marquita. Tiene esta piecita, esta puntica, que va aquí adentro, donde va la cuña del piñón, el cuñero. Extraemos el cubo. Debajo del cubo tiene que haber una arandela. Tenemos el cubo y acá está la arandela. Esta es la arandela, una arandela negra. Y tenemos la prensa del embrague, la prensa del clutch, y tenemos el piñón del cigüeñal. Esta prensa es difícil sacarla, no sale así, porque en este lado, vamos a verlo, en este lado tiene como un clip metálico, aquí. Esta pieza, acá tiene un clip metálico. Este clip, como esto tiene como una especie de forma de castillito, acá también tiene esa forma. Entonces encaja, los dientes de acá encajan en las ranuras de acá. Y el clip lo que hace es asegura todo el conjunto. Asegura esto con esto. Es necesario utilizar una prensa. Esta es una prensa de 3 uñas para extraer la prensa del embrague. Vamos a quitar estas piezas y vamos a continuar desarmando toda esta cuestión. Detrás del piñón del cigüeñal hay un buje negro, un buje metálico, que debemos tener cuidado de no extraviarlo. Lo extraemos y lo colocamos en el sitio respectivo para lavarlo. Continuamos desarmando la parte derecha del motor, de la carcasa, y con la misma ganzúa, el chuzo con el que nos ayudamos para desarmar el embrague, vamos a extraer este resorte. Buscar la manera de desconectarlo de acá. Vamos a desconectarlo con cuidado. Vamos a sacarlo de ahí. Y quitamos la presión del resorte. De esa manera ya podemos quitar este tornillo. Tornillo de 12 milímetros. A ver qué tan duro está. Ya. Esta pieza es la que retiene el tambor selector cada vez que hacemos un cambio, una marcha. Lo retiene para que no se nos devuelva. Vemos que este es un tornillo especial y viene con su arandela. Viene con su arandela. Entonces, este tipo de tornillos a un lado en concreto. Tenemos que poner mucho cuidado. Vamos a quitar este tornillo que es del tambor selector de cambios. Vamos a quitar estos dos tornillos de acá. Y ahí sí podremos extraer el eje alándolo. Soltar ese tornillo de pronto requiere un poquito de fuerza.
porque es recomendable utilizar el destornillador de impacto, este destornillador de golpe, el destorgolpe o destornillador de impacto. Este tornillo se afloja en sentido contrario a las agujas del reloj. Extraemos el tornillito. Y vemos que asegura esta platinita que no tiene un orden específico, no tiene ninguna muesca ni nada. No vamos a tener problemas de colocarla aquí. Simplemente es para esta platinita, esta laminita. Evita que se nos salga esta pieza. Entonces extraemos ese tornillo. Y ahora con una copa o un dado número 10 extraemos estos dos tornillos. Esta formita para evitar que nuestro tambor selector se nos vaya a mover de ahí. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ya tenemos eso desarmado ahí. Ahora lo que hacemos es extraer el eje de cambios. Este es el eje de cambios. Podemos extraerlo todo. Hay que tener cuidado con el resorte, que pronto no nos lastime. Y esto simplemente lo que hacemos es lo levantamos y lo corremos un poquito hacia atrás, de acá. Y ya hemos soltado nuestro eje de cambios. Ya sale. Aquí tenemos el eje de cambios. Lo extraemos y también le vamos a hacer una limpieza. Este eje tiene que quedar completamente limpio. Se le va a hacer una limpieza y que quede bien chévere. Quiero que vean una cosita. Este es el eje de cambios. El eje de cambios. Tiene una fuga, o tenía una fuga por el retenedor. Retenedor que lleva aquí después de la palanca de cambios. Y esa fuga se genera por esto. Esta fisura que tiene, esta raya. Ahí se ve silicona gris del retenedor, que le habían puesto silicona gris. Y esa fuga se genera por eso. Esa raya que tiene ahí. Por esa raya se está saliendo el aceite. Entonces este eje no me serviría por eso. Ya tiene una fuga. Hay que cambiarlo. Es una cosita muy pequeña, pero genera mucho inconveniente en el sentido de que hace reguero en el piso. Esta cosita. Entonces este eje hay que cambiarlo. En este lado solamente nos faltaría quitar esta platinita. Se hace soltando estos dos tornillos. Posiblemente hay que utilizar el destornillador de impacto. Con mucho cuidado le damos un golpe seco a cada tornillo y lo aflojamos. Y el resorte del crank, que yo recomiendo utilizar unos guantes duros para extraerlo. El resorte puede tener bastante potencia y nos puede lastimar. Aflojamos el resorte, pero vemos que no sale. Entonces por dentro él tiene un segurito de aluminio que tenemos que extraer primero. Hacemos palanca por debajo. Buscamos la manera de extraerlo primero. Y después de eso, sí podremos sacar el resorte. Vamos a ver. Aquí tenemos segurito, un bujecito de aluminio con una fisura. Y sale nuestro resorte fácilmente. Bueno, ya he despejado un poco el área, porque quiero que observen el siguiente procedimiento. Tenemos libre ya el lado del embrague, tenemos libre el lado del volante. De pronto no sé qué falte, ¿no? Acá los tornillos y los retenedores, pero los vamos a quitar cuando ya soltemos estas carcasas. Quiero que observen el procedimiento para retirar los espárragos del motor. Tenemos 6 espárragos, 2 cortos y 4 largos. Quiero utilizar el método, quiero que vean cómo se utiliza el método de los ancestros, el método antiguo, el método de siempre, para soltar los espárragos. Como los espárragos no tienen cabeza, tenemos que utilizar dos tuercas de la misma medida que el espárrago, o sea, 2 tuercas que encajen aquí en el espárrago
iguales y dos llaves, dos herramientas que nos permitan sostener las tuercas. En este caso voy a utilizar esta llave, hueso de perro, que me permite hacer torque. No necesariamente tiene que ser esta, pueden ser dos de estas, no importa. Vamos a ver cómo es el procedimiento para quitarlos. Vamos a quitar este pequeño espárrago del motor. Lo primero que tenemos que hacer es colocar la llave al contrario. No así, sino así. Ahora colocamos una tuerca al revés. O sea, con la cara hacia arriba. De esta manera. De esta manera. Colocamos la otra tuerca con la cara hacia abajo. O sea, enfrentamos las caras de las tuercas. Y las apretamos entre sí. Bien apretadas. Y empezamos a girar la tuerca de abajo, en lo posible sosteniendo la de arriba, para que no se nos afloje. Aquí tenemos nuestro espárrago con las dos tuercas. De esa manera se quita un espárrago. Para estos espárragos largos, el procedimiento es exactamente igual. Necesitamos colocar primero la llave de la medida de la tuerca, una tuerca con la cara hacia arriba, la otra con la cara hacia abajo, las apretamos bien entre ambas, bien apretadas juntas, las mantenemos apretadas y vamos soltando o vamos girando la tuerca del lado de abajo en el sentido contrario a las agujas del reloj en este tipo de espárragos. Vamos a quitar estos espárragos y continuar con el desarme. Bueno, si llegamos a este punto, sobrevivimos. Ya quitamos los 6 espárragos. Ya no nos queda nada por lado y lado. Y ahora vamos a soltar los tornillos que unen las dos carcasas. Bueno, antes de eso, quiero mencionarles una cosita. En el tambor selector, cuando lo desarmamos, por el otro lado, quedaron 5 pines. 5 pines. Acá. Hay que removerlos. Remover los pines, se extraen y se dejan en un sitio. Y acá adentro, en el eje del embrague, hay otra varilla empujadora igual de larga a la que ya habíamos sacado antes, que no nos sirve. Son 2 varillas iguales de largas. Bueno, eso era lo que quería anotar. Ahora sí, sigo con lo que es. Son 11 tornillos. En la parte del volante magnético hay 5. 1, 2, 3, 4, 5. De aquí para atrás hay 1, 2, 3 y 4. 4 tornillos. Y acá afuera hay 2. Acá hay 2. 1 y 2. Entonces, lo que vamos a hacer es extraerlos utilizando el destornillador de impacto, de golpe. Destornillador de impacto, destornillador de golpe. Entonces, vamos a darle un golpe seco a cada tornillo y vamos a soltarlos en cruz. Si soltamos este, luego soltamos este. Si soltamos este, luego soltamos este y así sucesivamente, para evitar de pronto partir las carcasas. Tiene que ser un golpe seco para evitar partir estas carcasas, porque recordemos que son de aluminio. Entonces, vamos a soltar los tornillos.